Bueno, hermanos, que les bendiga. Vamos a iniciar de este primer estudio de este año, nuevo año, año 2021, primer domingo 3 de enero. Y bueno, vamos a iniciar como siempre iniciamos, ¿no? Los invito a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nuevamente nos permites estar meditando, reflexionando en tu palabra, Señor. Y, Señor, te pedimos que seas tú quien nos enseñes, Señor, en este día lo que quieres que aprendamos, Señor. Danos una mente abierta y un corazón humilde para poder comprender y, sobre todo, para poder poner en práctica este estudio, Señor. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar seguimos estudiando lo que viene siendo la disciplina en la iglesia, una marca sana, que viene siendo la disciplina en la iglesia. Iglesias que esta es una marca de una iglesia sana, es una de las marcas, la disciplina dentro de la iglesia. Y bueno, la semana pasada vimos lo que viene siendo ahí, lidiando con el pecado, parte 1. Y el día de hoy vamos a continuar con la siguiente parte, es semana número 4, lidiando con el pecado, parte 2. Y bueno, en esta lección vamos a llegar a un tema delicado, ¿sí? Hasta cierto punto difícil. ¿Y cuál es este tema que es delicado o que es difícil? El excluir a alguien de la iglesia porque se niega a arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Cuando debemos, como parte de la iglesia, como parte de una iglesia donde se practica la sana doctrina, debemos de expulsar a alguien que se niega a arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Se llenó de orgullo, no quiere reconocer que pecó, no se quiere arrepentir, ¿sí? Y bueno, en su libro en inglés lleva por título Stop Dating the Church. El autor Josh Harris sugiere que en realidad deberíamos estar entusiasmados con la posibilidad de ser excluidos de la iglesia. Y bueno, ¿por qué este autor nos dice esto? ¿Por qué sugiere que debemos estar entusiasmados con esa posibilidad? Bueno, ahí en su libro lo que él nos dice es esto. ¿O por qué iba a decir esta semejante cosa? Bueno, el autor Harris explica esto. Dice: gano un maravilloso sentido de protección al saber que si cometiese un pecado escandaloso y no mostrase arrepentimiento, mi iglesia no lo toleraría. Ellos me rogarían que cambiase, me confrontarían pacientemente con la palabra de Dios y al final, si me negase a cambiar, me echarían amorosamente. Bueno, es interesante aquí lo que nos dice este autor Josh Harris, y bueno, nos habla acerca de la importancia de ser protegidos por la iglesia, ¿no? Para no poder dañarla, para no dar un mal testimonio de la iglesia hacia los demás. Bueno, nos dice esto, ¿no? Y es interesante ver lo que dice aquí, ¿no? No mostrase mi arrepentimiento. Y bueno, esto es algo maravilloso, ¿no? El saber, el que tú sepas que una manera en que la iglesia está tratando de protegerte a ti es el excluirte de la membresía de la iglesia. Pero vemos aquí que dice otras cosas interesantes. Primero, vemos que la iglesia nos rogaría que cambiase, o bueno, en este caso él dice: ellos me rogarían que cambiasen. ¿Quién? La iglesia, ¿no? Lo confrontarían con el pecado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y si la persona no quiere arrepentir, bueno, lo van a echar amorosamente, ¿no? Dice aquí el autor. Entonces esta es una explicación muy interesante. Es un tema algo delicado, el cuándo debemos de expulsar a un miembro, ¿no? Es importante también que veamos aquí que no se debe de expulsar a la primera y ya cometaste tal pecado, te vas, no, sino que primeramente vemos que la iglesia debe de llevar a la persona, o debe de tratar con la persona a que cambie, a que se arrepiente y cambie, confrontarlo con qué, con la palabra de Dios. Ahora, si la persona no quiere, si la persona no está arrepentida del pecado que cometió, bueno, es la decisión más difícil, pero pues hay que llegar a lo más difícil, que es la exclusión, ¿no? De expulsar a esa persona por negarse a arrepentir. Y bueno, ¿qué te parece la idea de que alguien pueda ser excluido de la iglesia?
bueno, posiblemente te parezca una medida muy drástica, ¿no? Algo, hasta contradictorio tal vez se te puede parecer por el hecho de que recordemos que Jesús nos ama, Jesús no quiere que nos perdamos, Jesús no quiere que Jesús quiere que todos pasemos al arrepentimiento, pero bueno, esta es una situación difícil, ¿no? El que alguien pueda llegar a ser excluido. Y bueno, la Biblia lo marca también, el que si esa persona no muestra ningún arrepentimiento de su pecado, si esa persona no se arrepiente, no cambia, no da buen testimonio, pues es lo mejor, ¿no? Que la iglesia corte con él y bueno, lo expulse. Entonces, sí puede sonar duro el expulsar a alguien, excluir a alguien, pero bueno, algunas veces o es necesario, ¿no? Para que esa persona, bueno, pueda, si no se arrepiente, bueno, pues ya no tenga nada que ver con la iglesia, no dañe el testimonio de la iglesia a la que pertenece. ¿Y cuál es el día principal del día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, Jesús nos enseña a lidiar con el pecado en la iglesia confrontando a los que pecan y exhortándoles al arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, incluso de ser confrontada por 2 o 3 personas y después por toda la iglesia, debe de excluir a esa persona de su membresía. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Los pasos a seguir a través de lo que Jesús nos enseña ahí en el pasaje que vamos a leer ahorita, en el cual vamos a reflexionar, en el cual vamos a contestar las preguntas de reflexión del día de hoy. Y bueno, aquí es interesante, ¿no? Es primeramente que la iglesia lidie con el pecado, confrontándolo y exhortándolo a que se arrepienta, ¿sí? Aquí Jesús nos menciona una serie de pasos que vamos a estar viendo, ahorita los vamos a leer. Pero bueno, en caso de que la persona sea necia, que la persona no se arrepienta, que no quiera cambiar, bueno, hay que excluirla de la iglesia. Y bueno, en Mateo 18, el pasaje que vamos a estudiar, Jesús nos enseña a ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Ahí en los versículos del 1 al 6, ¿no? Nos muestra ahí el ejemplo de los niños, a no ser causa de que otros en la iglesia pequen, ahí en los versículos 7 del 7 al 9, y alegrarnos con Dios por aquellos que se arrepienten del pecado, ahí del 10 al 14. Y bueno, a partir del versículo 15 nos dice cómo responder si un miembro de nuestra iglesia peca contra nosotros. Y bueno, es interesante aquí cómo ya Jesús durante su ministerio ya estaba dando los pasos a seguir en caso de que algún creyente cayera en pecado y no se quisiera arrepentir. Bueno, ahí te invito a que busques en tu Biblia, ahí Mateo capítulo 18, para leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 20. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Dice ahí, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma a 1 o a 2 personas junto con usted. Bueno, dice ahí, y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, que sea para ti como el gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 o 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo ahí en medio de ellos. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Dice aquí, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Y bueno, dice, si él te hace caso, si él se ha arrepentido, has ganado a tu hermano. Pero después dice, si no te escucha, toma a 1 o 2 personas de la iglesia como testigos para que quede establecido por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y bueno, y si se rehúsa a escucharlos, si no quiere escuchar a esos 2
testigos contigo. Si se niega a arrepentirse, ¿qué es lo que debes de hacer? Ve y dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, bueno, pues trátalo como gentil y publicano, ¿no? Como una persona que no es creyente. Entonces, ya aquí Jesús nos dice lo que debe de hacer. Primeramente, bueno, tú conoces la situación de tu hermano, un pecado que tenga tu hermano, bueno, ve y confróntalo tú solo, dice ahí, a solas. Y bueno, esto es interesante. Claro que debes de ir preparado, debes de llevar pasajes de la Biblia para poder decirle a la persona que está mal delante de Dios y el por qué, ¿sí? Entonces, primeramente es lo que nos dice la palabra de Dios, ve y confróntalo, lleva la palabra de Dios, pasajes, y trátalo con él a solas. Si él se arrepiente, bueno, lo has ganado. Ahí termina, en este caso, lo que viene siendo el proceso para poder, el proceso de la disciplina. Pero después te dice aquí que si no te escucha, que tomes contigo a 2 o 3 testigos, ¿sí? A 2 hermanos o 3 hermanos de la congregación, para que quede establecido delante de ellos lo que trataste con aquel, con el acusado, por así llamarlo, ¿no? Con aquel que pecó y no se quiere arrepentir. Y bueno, si hablan, si tú y esos 2 o 3 testigos hablan con esa persona y no se quiere arrepentir, bueno, ahora sí, compártelo a toda la iglesia, dile a la iglesia qué situación, qué es lo que está pasando, y bueno, para poder resolver el conflicto con ese hermano o la situación con ese hermano que cayó en pecado y no quiere arrepentirse, ¿no? Si no quiere, si no se quiere arrepentir con la iglesia, si la iglesia trata con él y no se quiere arrepentir, entonces dice la palabra de Dios que lo excluya, ¿no? Trátalo como gentil o publicano, ¿no? Alguien que no es creyente. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que viene siendo nuestras preguntas de reflexión del día de hoy y bueno, vamos a meditar en ellas, ¿no? Dice la primera pregunta, ¿cómo deberíamos responder cuando otro cristiano peca contra nosotros? Según el versículo 15, bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando alguien peque contra nosotros, Jesús nos enseña a ir y decirle su falta en privado, ¿sí? Es lo primero, primer paso. Tú sabes o este hermano pecó contra ti o conoces algún pecado que haya cometido este hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, como hermano en Cristo, tú tienes que ir a reprender al que cayó en pecado, ¿sí? En privado. No lo expongas, la palabra de Dios primero nos dice aquí en privado, ¿sí? Nos dice que vayas en privado, primero trátalo con él. Sí, ve preparado con unos pasajes para poder hacerle ver que está mal delante de Dios y por qué está mal delante de Dios, cuál es su falta, ¿sí? en qué está pecando delante de Dios. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta confrontación? Según el versículo 15, bueno, el objetivo de esta confrontación, el que tú vayas a solas y hables con él, es que la persona que tú supiste que cayó en pecado es que se arrepienta y que la relación sea sanada. Y bueno, esto es lo que Jesús nos quiere decir ahí en la segunda parte de este pasaje, ¿no? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, bueno, vemos primeramente que primero debemos de ir en privado. Tú te enteras de que un creyente, un miembro de la iglesia a la cual tú asistes, cayó en pecado. ¿Qué es lo que debes de hacer primeramente? Sí, que la iglesia no sepa. Si la iglesia no sabe de su situación, bueno, tú ir en privado, ¿no? Hablar con ese hermano en privado. Y bueno, ¿cuál es ese objetivo que vayas en privado y hables con él? Bueno, que él se arrepienta de su pecado y sobre todo que la relación con Dios no se rompa, no se corte, que la comunión con Dios no se pierda, así que este hermano sea restaurado. Entonces, por eso nos dice aquí que Jesús dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Has cumplido el objetivo, ¿sí? Ya no hay necesidad de que continúes con los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, si tú vas, o si alguno de nosotros sabe de la situación en la que cayó un hermano, y vas y lo confrontas con la palabra de Dios y él se arrepiente, bueno,
dice aquí que se cumplió nuestro objetivo, ¿no? Que él se arrepienta y que la comunión con Dios no se rompa, y sobre todo que su testimonio no vaya a dañar a la iglesia, ¿no? Ante los de afuera. Nos dice la siguiente pregunta: ¿y qué pasaría si la persona te hiciera caso? ¿Cómo deberías tratar a una persona que se arrepiente de sus pecados cuando la confrontas? Bueno, aquí está hipotéticamente en el versículo 15, ¿no? Nos dice ahí que si se arrepiente, has ganado a tu hermano. O sea que hasta ahí vamos a ver la respuesta, y bueno, cómo la debemos de tratar también cuando una vez que haya sido confrontada. Bueno, si la persona te oye, significa que él o ella reconoce su pecado y se arrepiente de ello. Y si la persona se arrepiente, debemos volver a extenderle una comunión cristiana plena y amorosa. Jesús dice: si te oyeres, has ganado a tu hermano, lo que significa que lo hemos recuperado de su pecado, y por tanto debemos de afirmarlo en Cristo. No debemos de recordarle su pecado constantemente o tratar de hacer que se sienta culpable por ello. Bueno, es algo interesante, ¿no? Mira, vemos que tú tratas con esa persona, tú tratas con la persona que está en pecado, él te escucha, ¿sí? Y bueno, ¿qué quiere decir que él te escucha? Como dice aquí en la palabra de Dios, bueno, él reconoce el pecado y, bueno, se arrepiente de ello. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, debemos de volver a extenderle la comunión cristiana plena y amorosa, ¿no? Y bueno, algo interesante también, si hasta aquí llegase este proceso de tratar con el hermano, si hasta aquí él reconoce su pecado, si no continuaste con lo que nos dice el pasaje que leímos de Mateo 5, del 15 al 20, si no continuamos con los siguientes. En caso de que se arrepienta, bueno, aquí nos dice esto, ¿no? Debemos de extenderle esa comunión y debemos de afirmarlo en Cristo, ¿no? Pero otra cosa que debemos hacer, es interesante, es que no debemos recordarle su pecado constantemente o tratar de hacer que se sienta culpable por ello, ¿no? Muchas de las veces debemos de tener cuidado con esto. Tú conoces a un hermano que cayó en cierto pecado, lo confrontas, él se arrepiente, pero después estás hostigándolo ahí en recordándole su pecado, ¿no? O estás haciendo que él se sienta mal, y en vez de reafirmarlo, en vez de que se mantenga firme contra ese pecado, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues lo estás desanimando, ¿no? Estás haciendo que él se sienta culpable por ese pecado al cual él cayó. Debemos de tener cuidado en esto, ¿no? Debemos de tener cuidado en que cuando tú sepas de una persona, la confrontas y bueno, te escucha, se arrepiente, no debes de recordarle su pecado ni tratar de que él se sienta culpable por ello, ¿sí? Recordando también que nosotros podemos estar en la misma situación que él, y no nos gustaría que aquel que nos confronte, que aquel que nos exhorte, esté echándole sal a la herida, ¿no? Nos esté recordando ahí el pecado en el cual caímos, y igual nos haga sentir mal. Entonces, bueno, es lo que debemos de hacer, ¿no? Si la persona se arrepintió, si Dios te usó y esa persona se arrepintió, bueno, gloria a Dios, ¿no? Ahí nos damos cuenta, debemos de tratarla como siempre, con amor, y bueno, no recordarle su pecado constantemente, ni hacer lo que se sienta culpable, no humillarlo. Bueno, ¿qué dice Jesús que debemos hacer si la persona no escucha ni se arrepiente? Según el versículo 16, bueno, ya pasamos por la primera situación, y bueno, en estas primeras tres preguntas nos damos cuenta que la persona escuchó y se arrepintió. La persona reconoce su situación delante de Dios y se arrepintió. Y bueno, ¿qué pasa? O según este pasaje, ¿qué es lo que debemos de hacer si esa persona tal vez te escucha, tal vez te oye,
que tal vez reconoce que está mal, pero le gusta vivir en su pecado. Dice él, ¿sabes qué? Yo quiero seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo, ¿no? Y tú no tienes por qué decirme nada. Bueno, ¿qué dice la Biblia? O en el pasaje que leímos ahí en el versículo 16, bueno, ahí nos dice que si él no se arrepiente, hay que llevar a 2 o 3 más para tratar de apelar a la persona nuevamente, ¿no? Si vas tú, confrontas a esta persona con la palabra de Dios, le das pasajes que reafirman o que afirman que lo que está haciendo él está mal delante de Dios y él no se quiere arrepentir, bueno, seguimos a lo siguiente, ¿no? En el pasaje 16, en el versículo 16 no lo dice. Trae a 2 o 3 más para hablar nuevamente con esta persona, ¿sí? ¿Sí? Para que esta persona, primeramente tú tratas de resolver la situación, no te escuchó. Bueno, como no te escuchó, arrímate con hermanos maduros. Hay que tener esto en cuenta, que sea una persona madura, que sea una persona sabia, que conozca las escrituras y sobre todo que sea prudente. Bueno, lleva a esas 2 o 3 personas que tú hayas elegido y habla nuevamente con la persona, ¿sí? Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de personas crees que deberías involucrar en esta etapa del proceso? Bueno, en esta etapa, como lo mencioné, deben de ser involucrados creyentes maduros y piadosos, ¿sí? Debes de involucrar personas que puedan hablar con suavidad, bíblicamente, con sobriedad, y dependiendo de la gravedad del pecado, deberías de comenzar a implicar a los ancianos de tu iglesia, ya sea en este momento o muy poco después. Entonces, ¿a qué clase debemos de involucrar? Deben de ser cristianos maduros y piadosos, ¿no? Y bueno, si tenemos la bendición de tener ancianos ahí, personas maduras que sean sabias, bueno, empezar a involucrarlas. Si no lo hay, bueno, buscar hermanos maduros, pero hermanos que tengan conocimiento de la Biblia, pero también que puedan hablar con suavidad y con sobriedad, ¿no? Y bueno, debemos de buscar a este tipo de personas, ¿no? Buscar personas que sean maduras y bueno, que puedan lidiar con este pecado, que puedan realmente poder confrontar al hermano junto contigo, ¿no? Que los 3 o 4 que vayan y lo confronten sean personas sabias y que tengan pasajes para respaldar lo que le están diciendo, en este caso al que están confrontando. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué dice Jesús que debemos hacer si la persona no escucha a los 2 o 3 más que llevas contigo? Bueno, Jesús nos dice que si la persona no escucha a los 2 o 3 que traemos con nosotros, debemos de hablarlo con la iglesia. A la luz de la responsabilidad de los ancianos de dirigir y pastorear la iglesia, probablemente sea mejor que sean los ancianos los que realmente presenten el asunto a la iglesia. Y da la naturaleza delicada del asunto, así como la instrucción implícita de Jesús de mantener el asunto tan privado como sea posible en cada etapa, sería mejor comunicar esto a la iglesia en una reunión solo con los miembros en lugar de una reunión que incluya también visitantes. Bueno, es algo muy interesante y es algo que debemos de hacer con sabiduría, con prudencia, ¿no? Y bueno, para que los de afuera no se involucren o para que los que son visitantes no se lleven una mala experiencia, bueno, debemos de hacerlo solamente con los miembros de la iglesia, ¿no? Una reunión en la cual estén exclusivamente los puros miembros de la iglesia. Dice aquí, si llevaste esas 2 o 3 personas y no te escuchó, bueno, dilo a la iglesia, ¿sí? Y bueno, aquí es donde debemos actuar con sabiduría. Debemos de aquellos que estén de líderes, de responsables, bueno, deben de buscar el momento oportuno para poder presentar esta situación ante la iglesia. Y bueno, que ellos busquen la mejor oportunidad y que en esa oportunidad no haya visitantes, ¿no? Porque a veces como seres humanos se caldean los ánimos y empiezan a surgir conflictos, cosas ahí que si va un visitante y escucha, pues en vez de buscar a Dios se va a desanimar y se va
a decepcionar de esa iglesia, ¿no? Entonces debe de ser lo más privado posible, ¿no? Que solamente la membresía de la iglesia, aquellos que pertenecen a ella, sean los que se enteren de la situación, sean los que pueden hablar de esta situación, ¿no? Bueno, nos dice la siguiente pregunta. Dice en el versículo 17, Jesús dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que la iglesia debe hacer en esta situación? Bueno, el hecho de que Jesús diga si no llega a la iglesia indica que la iglesia en su conjunto debe suplicar a la persona que se arrepienta. Como mínimo esto significa que los líderes de la iglesia deben de abordar al individuo y cualquiera que tenga una relación personal con esa persona debería suplicarle a él o a ella que se arrepienta de su pecado. Entonces, bueno, es interesante aquí, ¿no? Así es como debemos de involucrarnos con la disciplina dentro de la iglesia, ¿no? Los líderes de la iglesia son los que deben de dar a conocer la situación de esa persona que cayó en pecado y no se arrepiente, pero también nos damos cuenta que aquellos miembros que tienen alguna relación cercanas con el individuo que cayó en pecado, bueno, también se deben de involucrar. Y bueno, ¿de qué manera se deben de involucrar? No se deben de involucrar suplicándole, mostrándole con la palabra de Dios el que está mal, el tratarlo de que reaccione, ¿no? El tratarlo de que se ponga cuentas con Dios y vuelva nuevamente al redil, ¿no? Que restaure, que sea él restaurado, que se reconcilie con Dios y bueno, que le dé la espalda a ese pecado que lo tenía atado, ¿no? Entonces aquí nos incluye a todos los miembros, ¿no? Tanto a los líderes, hablar con él, implorarle, mostrarle con la palabra de Dios que está mal, pero también aquellas personas que son cercanas a él, aquellos hermanos que tienen una relación muy cercana con ese hermano que cayó en pecado, bueno, también deben de hablar con él, ¿no? Tratar de convencerlo con la palabra de Dios. Me dice la siguiente pregunta, ¿qué dice Jesús que la iglesia debe hacer si la persona ni siquiera escucha a la iglesia? Bueno, a ver, un punto en el que esta persona no quiere nada con los miembros, no quiere nada con la congregación. ¿Qué es lo que se debe de hacer o qué es lo que debemos de hacer? Según ahí el versículo 17, bueno, ahí nos dice que si la persona no se arrepiente, la iglesia en su conjunto debe tratar a la persona como gentil y publicano. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la iglesia debe de excluir a la persona de su membresía. Esto no significa que la persona deba de ser excluida de las reuniones públicas de la iglesia. De hecho, en la mayoría de los casos la persona debería ser alentada a seguir escuchando la predicación de la palabra con la esperanza de que él o ella sea convencido de pecado y se arrepentirá. Pero el individuo debería ser excluido de la membresía de la iglesia, dándole instrucciones para no participar en la cena del Señor hasta que él o ella se arrepienta del pecado y sea aceptado de nuevo como miembro de la iglesia. Entonces, bueno, aquí es interesante, aquí ya nos habla de una exclusión, ¿no? No es expulsión, ya es una exclusión, y bueno, es interesante, y es algo que debemos de hacer con sabiduría y prudencia, ¿no? Debemos de excluir a esta persona de su membresía, pero no que no quede excluida de las reuniones de la iglesia, ¿no? Sino que de las reuniones públicas de la iglesia, sino que él siga escuchando la palabra de Dios, que él se siga presentando en los cultos, escuchando la predicación, para ver si a través de ella o con la esperanza, como miembros de esa iglesia, con la esperanza de que él a través de la palabra se arrepienta, sea convencido y se arrepienta de su pecado. Pero sí debemos de excluirlo de algunos privilegios que tenemos en la iglesia, ¿sí? Recordemos ahí que dentro de la membresía hay responsabilidades y privilegios, y bueno, quitarle esos privilegios que él tiene, ¿no? Uno de ellos es el hecho de participar en la cena del Señor, hasta que él se arrepienta de su pecado, hasta que la iglesia se dé cuenta que él verdaderamente ya se arrepintió de su pecado y lo vuelva a aceptar. Pero esta es una de las cosas que
debemos de darle instrucción para que no participe en la cena del Señor. Otra de las cosas en algunas iglesias o en la mayoría de las iglesias lo que hacen es que como parte de su disciplina le quitan la voz y el voto, ¿no? No puede hablar, no puede opinar, no puede hacer sugerencias y, bueno, tampoco puede votar en los acuerdos dentro de la iglesia. Ese es otro de los privilegios que se les quita a aquellos que son excluidos, ¿no? Claro, como dice aquí, el seguir invitándolo a las reuniones, el seguir no negándole el hecho de escuchar la palabra de Dios, el no negándole a escuchar las predicaciones para ver si a través de ellas él se arrepiente. ¿Qué nos enseña a hacer esto acerca de quién tiene la responsabilidad final en cuanto a la disciplina de la iglesia? Bueno, que Jesús se dirija a toda la iglesia de esta manera indica que la congregación en su conjunto tiene la autoridad final en asuntos de disciplina eclesial. Así, mientras que los ancianos de la iglesia deberían de ejercer un liderazgo importante en todo este proceso, la iglesia en su conjunto debe decidir excluir al individuo de la membresía. Tradicionalmente este paso en el proceso de la disciplina de la iglesia ha sido llamado excomunión. Debido a que la comunión o la cena del Señor es el signo visible de la participación continua de alguien en la hermandad y membresía de la iglesia, ser excluido de la membresía es ser excluido de la comunión. Por tanto, en una situación en la que una persona no se arrepiente después de ser confrontada en privado por 2 o 3 personas o toda la iglesia, Jesús instruye a la iglesia a excluir a esa persona de la membresía y comunión de la iglesia. Ya no pueden considerar a la persona como un hermano o una hermana, sino como alguien que está fuera. Entonces, bueno, aquí está lo que nos enseña Jesús, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad final? La responsabilidad final es de la membresía, de toda la iglesia, de todos los miembros de la iglesia, son los que tienen la responsabilidad final en cuanto a esta disciplina, ¿no? Y bueno, lo que nos dice aquí, la iglesia en conjunto es la que toma la decisión, ¿sí? Los ancianos presentan o los líderes de la iglesia presentan la situación ante la iglesia, y bueno, la iglesia es la que decide el tiempo en el cual la persona va a ser disciplinada, ¿no? Dependiendo de la situación en la que haya caído, en la cual él no se quiera arrepentir, bueno, la iglesia toma la decisión de cuánto tiempo deberían de darle, ¿sí? Y bueno, mientras le están dando ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que hace la iglesia también? Bueno, la iglesia trata de restaurarlo, se le dan pláticas, los líderes le dan pláticas, los líderes hablan con él, tratan de que esa persona sea llevada al arrepentimiento. Pero, bueno, nos damos cuenta aquí que es la iglesia la que decide cuánto tiempo debe de ser excluida esta persona, ¿sí? Y no se debe de considerar como un miembro en ese periodo de tiempo. Y bueno, después de que nos dice la siguiente pregunta, después de que un individuo no arrepentido haya sido excluido de la iglesia, ¿qué deberías de hacer en el caso de que la persona te contacte y quiera pasar tiempo contigo? Bueno, una pregunta interesante. ¿Cómo debo de responder yo en caso de que esa persona que quiere seguir viviendo en pecado, que es hermano, bueno, que ya no es considerado hermano, esa persona que cayó en pecado y que no se quiso arrepentir, que la iglesia lo disciplinó, que la iglesia lo excluyó, ¿qué es lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer? ¿Sí? Si esa persona nos contacta y quiere convivir con nosotros, bueno, nuestra respuesta como creyentes y en amor a esa persona es que si él te contacta y que quiere pasar rato contigo, debes declinar su invitación y exhortar a esa persona a arrepentirse de su pecado y ser reconciliado con Dios, ¿sí? Es algo que cada uno de nosotros debería de hacer en caso de que hubiera un hermano el cual ha sido disciplinado, ¿no? Se te acerca, te conoce, va a tu casa y te dice, fíjate que vamos a hacer esto, vamos a salir a tal lugar. ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Sabes qué?
discúlpame, declino la invitación, no puedo ir, pero antes de eso quiero decirte que pues estás mal. Esa debe de ser nuestra respuesta, ¿no? El que esa persona se arrepienta por su pecado y que busque el reconciliarse con Dios. Así es como debemos de reaccionar con esa persona, ¿sí? Y bueno, la siguiente nos dice, la persona sea un amigo cercano. Bueno, esta pregunta está un tanto difícil. ¿Cómo debo de actuar si aquel que cayó en disciplina es mi mejor amigo o es un amigo al cual estimo mucho? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de responder a sus invitaciones, al que él quiera convivir conmigo? Bueno, si la persona es un amigo cercano, es exactamente lo mismo. Debes de declinar su invitación, debes de poner una raya y bueno, debes de comunicarle a él que pues realmente lo quieres, lo estimas, lo amas en el Señor, pero que no vas a convivir con él como amigos a menos de que él se arrepienta, ¿no? Que a menos de que él se busque reconciliar con Dios. Bueno, la siguiente persona, la persona sea un familiar tuyo. Uy, una situación mucho más difícil, ¿sí? Supongamos que la persona que la iglesia está tratando, o la iglesia está disciplinando, sea un familiar tuyo. Bueno, la situación es más difícil porque, bueno, es un familiar, es tu sangre. ¿Cómo debes de responder en este caso? Bueno, si la persona excluida de la iglesia es un miembro de tu familia, como lo mencioné, es más complicado porque porque somos familia y bueno, tenemos la obligación bíblica de interactuar y mantener una relación con la persona independientemente de su pertenencia a la iglesia. Entonces, ¿cómo debo de responderle? Bueno, debo de seguir interactuando con él, siendo cuidadoso y amoroso, pero también mi interacción con él debe de reflejar el hecho de que él o ella tiene que arrepentirse de su pecado y reconciliarse con Dios. Bueno, esta es una situación difícil, ¿no? Cuando la persona que ha sido excluida es un familiar tuyo, bueno, bíblicamente, pues tienes que seguir tratando con él, es tu sangre, debes de seguir hablando, debes de seguir interactuando, siendo cuidadoso, siendo amoroso, tratarlo como lo tratabas antes de que fuera excluido de la membresía de la iglesia, pero también debes de hacerle saber, debes de decirle a esa persona de que él o ella tiene que arrepentirse de su pecado y reconciliarse con Dios, y tiene que buscar la reconciliación. Entonces, bueno, estos tres casos son difíciles, pero bueno, como parte de la membresía, como miembros de una iglesia con una enseñanza sana, no debemos de aplicarlos, pero con sabiduría, ¿no? Saber cuándo debemos de aplicar estos pasos. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿crees que la intención de Jesús es que llevemos a cabo este proceso por cualquier pecado que cualquiera cometa? Uy, una pregunta muy interesante, ¿sí? Por cada pecado que cometamos, se debe de llevar a la persona a disciplina y excluirla de la iglesia. Bueno, vamos a ver qué respuesta tenemos. Dice, es obvio que Jesús no nos llama a aplicar este proceso con todos los pecados que una persona cometa jamás, porque 1 Pedro nos dice que el amor cubre multitud de pecados, ahí en 1 Pedro 4:8, búscalo y vamos a leerlo más adelante. Pero hay que pasar por este proceso cuando el pecado de una persona es externo, una cuestión de acciones o palabras, no solo de actitudes internas, grave y no arrepentido. Inevitablemente esto requerirá discernimiento. Bueno, nos dice ahí Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y bueno, esta pregunta es interesante. Y bueno, es obvio que no vamos a poder o no vamos a aplicar la disciplina en cuanto a esto, ¿no? Cualquier pecadito que cometa la persona, inmediatamente, cometió este pecado, llevarlo ante los hermanos o irlo a reprender a solas y pasar por el proceso de la exclusión
No, debemos de ser sabios, debemos de ver en cuáles pecados sí se debe de excluir. Claro, no debemos de tomar pecado a la ligera, pero sí con discernimiento cuál pecado es dañino y bueno, sobre todo si es no arrepentido, ¿no? Si la persona lo hace constantemente. La enseñanza de Jesús en este pasaje no es que debamos ser perfectos o de lo contrario seamos expulsados de la iglesia, sino que debemos arrepentirnos continuamente del pecado. Incluso aún como cristianos, aún pecamos, nos dice la palabra de Santiago, en Santiago capítulo 3 versículo 2, pero la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, vamos a leer Santiago 3:2. Antes que nada dice ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Claro, ninguno de nosotros es perfecto, nadie puede refrenar su cuerpo, ¿no? Ofendemos de alguna o de otra forma. Aquí es lo que nos recuerda este pasaje de Santiago. Entonces, bueno, es interesante ahí esta pregunta que acabamos de reflexionar. Los líderes de la iglesia deben de ser sabios en cómo van a tratar los pecados de cada uno de los miembros, ¿no? Recordemos que pues todos somos pecadores, todos somos tentados, todos luchamos, pero sí debemos de actuar sabiamente contra aquellos pecados que puedan afectar a la iglesia, no puedan dar mal testimonio a los de afuera, puedan llevar a dañar a la iglesia, puedan dividir la iglesia o puedan pues causar un gran daño a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Ahí es cuando debemos de actuar, ¿no? Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué pasos prácticos puedes dar para ayudar a asegurar que tú y otros miembros de tu iglesia se arrepienten continuamente del pecado? Bueno, esta ya es una pregunta de reflexión personal. Cada uno de nosotros tal vez puede dar pasos prácticos, ¿no? Cosas que tal vez él considera como pasos para poder asegurarse de que nos va a ayudar en cuanto a nuestro estilo de vida y que nos arrepentimos continuamente del pecado en nuestras vidas. Bueno, algunos pasos que podemos hacer es, bueno, yo personalmente podría decir la oración, el meditar en su palabra, el rendirnos cuentas los unos a los otros. Son algunas cosas prácticas que pueden ayudarnos a asegurarnos que nos arrepentimos del pecado, ¿no? Hay muchos otros pasos tal vez que tú puedas usar para ayudar a tu iglesia a que realmente cada miembro se arrepiente de su pecado, ¿no? Y bueno, así es como termina el estudio del día de hoy, la semana número 4, lidiando con el pecado. Y bueno, es un pasaje muy interesante, nos da las pautas que como miembros de una iglesia debemos de seguir para confrontar a un hermano que ha caído en pecado, ¿no? Primeramente, bueno, lo fácil de esto es en el primer punto, ¿no? Dice ahí, ve y confróntalo tú solo, y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano, ¿no? Hasta ahí llega el proceso de disciplina, ¿no? Hasta ahí hablas con la persona, se arrepintió, y lo tratas como si no hubiera pasado nada. Claro, debes de estar 100% seguro que él sí está arrepentido y que realmente no quiere romper su comunión con Dios, ¿no? Y bueno, también nos da los pasos a seguir en caso de que esa persona no se quiera arrepentir, ¿no? Que tratas tú con él y que él dice a ti qué te importa, déjame vivir como yo quiero. Bueno, nos dice la siguiente pauta, que es ir con dos hermanos sabios, dos hermanos maduros, exponerles la situación,
el hermano fulanito, tal persona cayó en tal pecado, ya fui y hablé con él, le enseñé pasajes de la Biblia que dicen que está mal, que se arrepienta, no me quiso escuchar. Bueno, vas tú nuevamente con esas 2 o 3 personas, presentan la situación, nuevamente tratan de convencerlo y si no quiere, bueno, ahora sí, presentarlo a la iglesia, pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante, es que sea solamente a puro miembro de la iglesia. Si hay visitantes, busca el momento adecuado para poder decirlo a la iglesia, ¿no? Para poder presentar la situación, la iglesia, para que no haya personas que no son parte de la iglesia y, bueno, se lleven una mala experiencia. En dado caso que esta persona no quiera escuchar a la iglesia, bueno, nos habla ahí que lo excluyamos, ¿no? Que lo tengamos como una persona que es gentil, que es publicana, y bueno, esto nos lleva a que debemos de cortar la relación con él, ¿sí? A cortarla hasta cierto punto. Ojo, hay que ser sabios en esto, ¿sí? Debemos de cortar la relación hasta cierto punto. Hay que seguir invitándolo a que escuche la palabra de Dios, hay que animarlo a que, aunque esté disciplinado, aunque esté excluido de los privilegios, aunque se le han quitado los privilegios, participar en la cena, de tener voz y voto dentro de la membresía, hay que animarlo a que vaya y escuche las predicaciones, a que escuche la palabra de Dios, a ver si con la esperanza de que él, bueno, se arrepiente, se reconcilie con Dios, pero sí hay que poner límites con él, ¿no? Si era una persona muy íntima, era un hermano en Cristo en el cual tú tenías una gran convivencia, bueno, por el momento que está pasando él, cortar por lo sano, ¿no? Por un momento alejarte de él y decirle, hablarle sinceramente y tú decir, hermano, pues realmente yo te estimo, pero estás excluido como la membresía y no me puedo juntar contigo como antes si no te arrepientes, si no te reconcilias con Dios, ¿no? Y bueno, aquí vimos cómo debemos de reaccionar, ¿no? Cuando pues es un hermano, debemos de reaccionar de esta manera, pero también si es un amigo que estimas mucho, alguien que lo ves como tu familia, tu mejor amigo, bueno, ¿cuál debe de ser tu reacción? Debe de ser igual, ¿no? Lo estimas, pero pues debes de cortar por un momento por lo sano, ¿sí? Hasta que él decida arrepentirse. Y bueno, si es tu familiar, ahí también nos dice la palabra de Dios, que bueno, que trates con él, pero que pues como son sangre, pues sigas tratando normalmente con él, pero le hagas ver tú cómo no estás de acuerdo por la situación que él está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, el estudio de hoy está interesante, pues está un poco difícil cómo la iglesia tiene que reaccionar contra alguien que cayó en pecado, cómo debemos de excluirlo, ¿no? Muchas las veces es difícil, pero bueno, si la persona no se quiere arrepentir, hay que buscar la manera en que él, bueno, se arrepienta y se reconcilie con Dios y sea nuevamente restaurado, ¿no? Bueno, esto que nos dice Harris acerca del poder de llegar a ser excluidos dentro de la congregación, pues es algo interesante y bueno, es una muestra de amor de la iglesia hacia los miembros de la iglesia, hacia la membresía, a los que forman parte de esa iglesia. Y bueno, también esto debe motivarnos, ¿no? A cuidarnos y bueno, al saber que la iglesia en amor me va a disciplinar a cada uno de nosotros, que ninguno estamos exentos, ¿no?, de pasar por una situación similar a esa. Entonces, bueno, este sería en sí lo que viene siendo la semana 4, lidiando con el pecado, parte 2. Como te mencioné, es un estudio un tanto difícil desde el estudio número 3, lidiando con el pecado, parte 1. Este del día de hoy, lidiando con el pecado, parte 2, también está difícil. Y bueno, también el de la próxima semana, el de la quinta semana, que sigue siendo dentro de lo mismo, ¿no? Lidiando con el pecado, parte 3. Entonces, bueno, esta serie de estudios ha estado un poco, pues, difícil, es fuerte,
pero si queremos tener esas marcas de una iglesia sana, de una iglesia con sana enseñanza, con sana doctrina, bueno, tenemos que reflexionarlas, ¿no? Tenemos que estudiarlas y sobre todo, bueno, vivirlas. Como te mencioné, la semana 5 es lidiando con el pecado parte 3 y bueno, el pasaje que puedes ir leyendo va a ser ahí Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 13, es un pasaje con un caso que ya vimos desde la vez pasada de la membresía de la iglesia. Lo vamos a retomar nuevamente, este caso, y bueno, en este caso vamos a responder, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer o seguir lidiando la iglesia con el pecado? Parte 3. Y bueno, esto sería de mi parte todo. Que el Señor los bendiga, ¿no? Nos vemos primeramente Dios, si Dios lo permite, la siguiente semana. Vamos a ver el estudio semana 5, lidiando con el pecado, parte 3. Que Dios les bendiga.